Los manglares son los guardianes naturales de nuestras costas. Estos ecosistemas únicos, donde la tierra se une con el mar, no solamente adornan nuestras costas con su belleza, sino que también forman un papel fundamental en la protección contra el cambio climático. A través de sus raíces entrelazadas y sus suelos ricos, los manglares captan grandes cantidades de CO2, incluso más que cualquier otro tipo de bosque. Además, sirven como barrera natural ante las inundaciones y las subidas del nivel del mar. Pero su importancia va incluso mucho más allá. Los manglares son el hogar de una increíble biodiversidad, variedad de animales, peces y otro tipo de especies que necesitan de estos ecosistemas para poder sobrevivir. Sin embargo, estos ecosistemas se encuentran en peligro debido a que existe una tala indiscriminada. En el Ecuador, al tener una extensa línea costera, existe mayor propensión a inundaciones, y sin la protección de estos manglares hay mayor vulnerabilidad ante riesgos y desastres. Es por esto que hemos creado Vita Manglarove, que es un innovador proyecto comprometido con la reforestación del sector La Boca en la zona costera de Manabí. Este proyecto no solamente busca replantar árboles, sino que también introducir una nueva forma de cuidar de ellos. Hemos desarrollado viveros caseros que emplean un sistema de riego automatizado, controlado por paneles solares y gestionado a través de sensores de humedad. De este modo, con este sistema se asegura así que cada una de las plantas reciba la cantidad de agua necesaria sin desperdiciar ni una sola gota, y aprovechando la energía limpia del sol. De esta forma, Vita Manglarove es un proyecto que no solamente reforesta los manglares, sino que también implementa prácticas sostenibles que benefician al cuidado del medio ambiente y a las comunidades locales. Vita Manglarove no es solo una iniciativa, sino que también una oportunidad al cambio. Al principio, nuestra idea se centraba en la implementación de viveros tradicionales para la reforestación de manglares. Pensábamos en cómo podríamos iniciar el proyecto y darle un impulso, confiando en métodos convencionales de cultivo y riego. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que para lograr un verdadero impacto necesitábamos innovar y pensar en soluciones que fueran más allá de lo habitual. Comenzamos a hacernos preguntas clave como qué podríamos hacer para que este proyecto fuera no solo efectivo, sino también sostenible y autosuficiente. ¿Qué podríamos arreglarle para reducir la dependencia a la intervención humana y aumentar su eficiencia? Fue entonces cuando se nos ocurrió investigar y desarrollar un sistema basado en sensores de humedad. Estos sensores tienen la capacidad de monitorear continuamente los niveles de humedad en el suelo del vivero. Cuando los niveles de humedad caen por debajo de un umbral preestablecido, el sensor se activa automáticamente, así activando una bomba de agua. Lo innovador de nuestro diseño es que la bomba es impulsada por energía solar, lo que no solo garantiza un suministro constante de agua, sino que también minimiza el uso de recursos convencionales, haciendo el sistema aún más ecológico. El agua suministrada al vivero es de manera eficiente y precisa, asegurando que cada planta reciba la cantidad necesaria para mantenerse saludable y crecer. Una vez que el sensor detecta que los niveles han vuelto a los valores óptimos, la bomba se apaga automáticamente, evitando el desperdicio de agua y reduciendo al mínimo la intervención humana. Este enfoque automatizado y autosuficiente no solo facilita el mantenimiento de los viveros, sino que prácticamente elimina la necesidad de un recurso humano constante para supervisar y regar las plantas. Esto es específicamente importante en áreas remotas y donde los recursos humanos y económicos son limitados. Cuando llegamos a la comunidad y le presentamos nuestro proyecto, su curiosidad se despertó de inmediato. La idea que teníamos era innovadora, algo que parecía imposible llevarse a cabo. Aunque estaban intrigados, y eso nos dio una esperanza de llevar a cabo la aprobación del sistema y la instalación de tal. A medida que comenzamos a probar el funcionamiento, los miembros de la comunidad compartieron ciertas observaciones. Aunque apreciaron la iniciativa, señalaron que algunos desafíos no habíamos tomado en cuenta. Por ejemplo,
Nos mencionaron que el motor, al ser tan pequeño, no generaba la presión necesaria para cubrir ciertas zonas del vivero. Comprendieron que para maximizar la eficiencia del sistema sería necesario utilizar un motor más grande, con mayor potencia y a su vez una fuerza de energía más robusta. Además, nos sugirieron que consideráramos la implementación de un sistema de filtrado más efectivo, para evitar que las hojas, ramas o pequeños animales obstruyeran los canales de agua del vivero. Este detalle, aunque simple, es fundamental para asegurar que el sistema funcione sin interrupciones y que las plantas reciban el agua limpia y adecuada para su crecimiento. A pesar de todos estos restos iniciales, la comunidad no solo se mostró interesada, sino que también entusiasmada por el potencial del proyecto. Nos pidieron que los capacitaríamos en un futuro para darles ciertos conocimientos necesarios para mantener el sistema en óptimas condiciones. Este deseo de aprender y participar efectivamente les mostró a la comunidad que estaba verdaderamente interesada por el proyecto y la iniciativa que tenemos. Lo que comenzó como una idea innovadora y un poco desconocida para ellos, ahora se ha transformado en un proyecto comunitario con un enorme potencial de crecimiento. La comunidad no solo nos ha ayudado a perfeccionar nuestro sistema, sino que también nos ha ayudado a impulsar su expansión, diciéndonos que lo podemos llevar a cabo en la costa ecuatoriana, trabajando juntos para asegurar el crecimiento del proyecto. Es así como juntos estamos construyendo un futuro más verde y sostenible. Invitamos a todos a unirse a esta causa para que con la colaboración y el esfuerzo colectivo podamos transformar estos desafíos en oportunidades y asegurar un entorno próspero para las generaciones venideras.